El pasillo del juzgado olía a café frío y a limpieza antiséptica. Las luces fluorescentes proyectaban líneas duras sobre el linóleo. Había un murmullo húmedo de zapatos y conversación clavada en la tensión de la mañana. En el centro del movimiento, una cámara fija del atrio captó el instante en que Derek Harrison, vestido con cazadora y placa, avanzó con paso corto y decidido y arrolló a Sarah Williams contra la pared de mármol. Sarah giró sobre sí misma, la bolsa de tela se le soltó de la mano, y un hilo de sangre fina manó en la sien antes de convertirse en un reguero sobre la blusa. Al mismo tiempo, en el estrado, el juez Price se puso de pie para anunciar su traslado a una corte superior. Su voz sonó clara, medida, y las palabras sobre su nuevo puesto llenaron la sala como si fueran otra prueba, fría y ceremoniosa, insertada en la misma hora en que la sangre marcaba un territorio físico en el pasillo. Claire Bryant llegó a la escena con una urgencia contenida que ya conocía su cuerpo. Paso rápido, respiración controlada, la cabeza llena de protocolos y preguntas. Era Chief del Internal Affairs y no de la Policía Municipal. Su título era una coraza y una herramienta. Cuando vio el vídeo proyectado en el móvil que le mostró Daniel Cooper, el agente administrativo que lo había grabado con manos temblorosas y que ahora, escondido detrás de una columna, parecía en estado de shock, entendió, por la lectura instantánea y profesional, que aquello rebasaba el incidente aislado. Había intención e impunidad en la manera en que Harrison empujó. Había testigos que no miraban, y había, sobre todo, la posibilidad de que alguien con poder pudiera neutralizar cualquier consecuencia. Claire se quedó un segundo observando la sangre seca en la tela y la forma en que Sarah sostenía la cabeza, y tomó nota mental de cada gesto, la mirada vacilante de dos uniformados que pasaban, el metal frío de una insignia que brilló al sol, el murmullo que se convirtió en rumor. Antes de sumergirse en la reconstrucción, Claire se dirigió a la cámara por una fracción de segundo. No habló al público, pero en su interior calculó el efecto. Había aprendido a pensar con audiencias, cómo una imagen viaja, cómo una frase se vuelve titular, cómo la gente forma juicio antes que los hechos. Por eso pidió un minuto más de calma antes de que alguien publicara nada. 3 semanas después, nadie conservaría esa prudencia. Si estás leyendo esto en formato audiovisual o lo has encontrado en la red, quédate hasta el final. La narración reconstruye no solo el incidente, sino la cadena de decisiones que lo permitió y las reformas que con esfuerzo y contradicciones terminaron por modificar parcialmente una cultura de impunidad. Suscríbete y activa las notificaciones si quieres seguir historias que examinan cómo la evidencia, la presión pública y la voluntad institucional pueden cambiar lo aparentemente inmutable. El primer contacto de Claire con la familia de Sarah fue una mezcla de protocolo y humanidad. Sarah tenía 32 años, piel oscura, manos de trabajadora que olían a detergente y a tinta de impresora. Habló poco en la sala de emergencias. Su voz se detuvo en un hilo. Le dolía la mandíbula, tenía un hematoma al lado del ojo, y los médicos determinaron una conmoción leve y una fractura nasal que requeriría intervención ambulatoria. Claire no preguntó por qué Sarah estaba en ese pasillo aquella mañana. Lo sabía. Venía a entregar documentación para un recurso en un caso menor, sin relación con Harrison. Lo que Claire necesitaba era la evidencia, y la evidencia estaba en el teléfono de Daniel, en las cámaras fijas del juzgado y en una serie de correos internos a los que Amanda Foster decía poder acceder si ella aceptaba correr el riesgo. Amanda apareció en la oficina de Claire 3 días después, con el cuello de la camisa aún marcado por el sudor de la decisión. Había trabajado años en la administración de archivos de la comisaría. Fue idealista en su juventud y, en la madurez, aprendió a esconder documentos en lugares que parecían invisibles. Traía en una caja 2 discos duros, una carpeta con correos internos y una libreta con listas de nombres. Entre las anotaciones había cifras que contradecían los comunicados oficiales. 77 quejas formales abiertas en 2 años relacionadas con uso excesivo de la fuerza. 217 personas cuyos incidentes figuraban en una base de datos de incidentes no divulgados. Y, en la columna final, una cifra que saltó a la vista de Claire. $4.8 millones en indemnizaciones pagadas por la ciudad en concepto de acuerdos extrajudiciales vinculados con agentes identificados repetidamente. No vine para hacer ruido, dijo Amanda en voz baja. Vine para que alguien con poder haga lo que yo no pude. Me costó mucho reunir esto. Si no sabes quién va a protegerte, no entras. Claire apenas la miró. Tenía encima la responsabilidad de entender el alcance.
Entender significaba seguir la cadena. ¿De quién autorizó acuerdos? ¿De qué fiscalía aceptó suspensiones administrativas? ¿De qué capitán limitó las investigaciones internas? Gerald Winters emergía en cada archivo como una figura que sostenía la estructura. Su nombre estaba en decisiones, en firmas que archivaban casos, en correos con referencias a la seguridad del servicio. Claire entendió pronto que Winters no solo protegía agentes, protegía contratos y relaciones. Su defensa pública sería la del guardián del orden, su defensa privada era la de alguien que consideraba el orden un patrimonio personal. La viralización del vídeo fue un proceso mecánico y humano, un tejido de impulsos. Daniel, víctima del remordimiento y del miedo, dejó que la copia llegara a una amiga periodista que conocía desde la universidad. La amiga lo compartió con un medio local, que publicó un fragmento, 50.000 visualizaciones en 3 horas. Una cadena de mensajes, retweets y titularidades llevó esas 50.000 cifras a 2 millones en 12 horas. Los números eran plausibles, la reacción más peligrosa. Para la institución que para el individuo, fue una oleada. Protestas espontáneas ocuparon la plaza frente al Palacio de Justicia. Activistas colgaron carteles que pedían responsabilidad. Las redes recopilaron testimonios previos, historias que coincidían en patrones, empujones impunes, informes archivados, conciliaciones rápidas. Para Claire, aquello fue la consiga que abría lo que Amanda había entregado, la atención pública. En los días siguientes, las oficinas de Internal Affairs gritaban con papeles. Nathan Woods, técnico de sistemas que Amanda había arriesgado para que Claire contactara, entregó hojas de metadatos que mostraban borrados programados, registros de acceso a bases de datos en horarios nocturnos y copias de correos que sugerían órdenes veladas para manejar expedientes sensibles. Cada descubrimiento era una pequeña victoria y una fuente de amenaza. El sindicato policial lanzó una nota de aviso sobre campañas mediáticas y ataques a la moral de la fuerza. En el otro extremo, la comunidad pedía la intervención de la Fiscalía y la supervisión federal. Los primeros pasos de Claire fueron técnicos y claros: asegurar la cadena de custodia del vídeo, solicitar las cámaras del juzgado, obtener órdenes de no borrado sobre los discos duros que Amanda había traído y pedir apoyo de la Fiscalía para revisar los acuerdos de indemnización. Sabía que en los procedimientos administrativos la forma podía decidir el fondo, por eso cada sello, cada firma y cada registro eran tan importantes como la narrativa pública. La evidencia tenía que presentarse impecable. No sería suficiente con indignarse en la prensa. Maxwell Bennett, abogado de la Asociación de Agentes, apareció en escena declarando que la grabación era un montaje parcial y que faltaban contextos. Su estrategia era clásica: atomizar la evidencia, sembrar duda y asegurar que el estándar administrativo no se encontrara cumplido. Clark sintió por primera vez la presión de la defensa. No era solo que la policía tuviera recursos, era que contaban con profesionales dispuestos a convertir cualquier prueba en debate técnico. Pero la cadena documental que Claire reunió, fotogramas de cámaras fijas, el archivo original de Daniel con metadatos intactos, el registro de reportes médicos de Sarah y las listas que Amanda había escondido, empezó a dibujar un paisaje inevitable. Las víctimas empezaron a tomar la palabra de maneras distintas. Elena Rodríguez, cuyo caso constaba en la lista de Amanda, había sufrido un episodio similar 2 años antes, un empujón en una parada de metro que terminó en un acuerdo extrajudicial. Marcus Johnson, cuyo expediente mostraba daño físico serio en una detención por motivos dudosos, participó en una rueda de prensa y habló al micrófono con la voz tensa. Recordaba la impotencia de ver a su propio abogado ser invitado a arreglar el asunto sin que nadie le pidiera explicaciones. Sarah, la mujer arrollada en el juzgado, tardó más en salir. El trauma físico convivía con el miedo a represalias. Claire y Amanda organizaron protección legal y medidas concretas: traslado de parroquias a domicilio, número de teléfono de su abogada, custodia policial durante trámites y un plan de apoyo psicológico. El 15 de marzo, la ciudad anunció la apertura de una audiencia pública. El calendario ajustó la secuencia que Claire había previsto: 3 semanas desde el incidente hasta la viralización y 2 semanas desde la viralización hasta la audiencia pública, tal como marcaba el ritmo de la indignación ciudadana y las presiones políticas. La sala se llenó en la mañana en que el caso llegó a la vista: cámaras, público, reporteros y un cordón de policías. El ambiente olía a papel y a nervios. La luz del estrado parecía más blanca de lo habitual. La audiencia no fue un simple teatro, fue el clímax de una acumulación de microevidencias.
Claire presentó primero las piezas técnicas, metadatos que mostraban la integridad del archivo original de Daniel, secuencias de CCTV que corroboraban los ángulos, accesos al sistema que pusieron a Winters en la línea de decisiones administrativas y los correos internos que revelaban patrones de archivo de quejas. Cuando se proyectó el video completo y sin cortes, la sala guardó silencio. El fiscal encargado, con voz firme, leyó extractos de documentos que indicaban acuerdos extrajudiciales, numéricos y fechas repetidas, en nombre de agentes señalados. El defensor, Maxwell Bennett, contestó con una combinación de tecnicismos y apelaciones públicas. Habló de contexto, procedimientos acordados, preservación de la reputación de la fuerza. En la práctica, su estrategia fue desacreditar la escala del problema. El momento más áspero de la audiencia llegó cuando la defensa, buscando contrarrestar la fuerza de las imágenes, llamó a testigos para decir que Harrison había resguardado la seguridad y que su empuje había sido necesario para evitar una agresión. Fue entonces cuando Sarah subió al estrado, rodeada por su abogada y por Claire, que permanecía en su silla observando cada respiración. Sarah habló con voz medida y con la determinación que nace del agotamiento. Narró lo pequeño de su objetivo aquel día, la indiferencia inicial de los testigos y la sensación violenta de haber sido atravesada por una licencia que la insignia parecía otorgar. Entre sus frases, el transcriptor leyó palabras que habían quedado en una grabación. En un momento de la agresión, un agente pronunció un insulto racial. La sala registró la cita como prueba. Al reproducirla en el contexto adecuado, no se convirtió en espectáculo, se convirtió en documento. El sindicato abrió un frente político. Los representantes sindicales insistieron en que la investigación debía respetar derechos laborales, que la exposición mediática iba a afectar la moral y que ningún agente debía ser juzgado prematuramente por la presión pública. En paralelo, el ayuntamiento pidió calma y una investigación exhaustiva. En los despachos de la fiscalía, algunos fiscales, reticentes y presionados por su propia carrera, mostraron interés en evitar procesos penales que fueran políticamente costosos. Claire comprendió que habría que avanzar en doble vía, la administrativa para sancionar y establecer cambios internos, la penal para perseguir, en su caso, los delitos que la evidencia permitiera probar. Durante la audiencia, surgieron microclimas dramáticos. Amanda fue llamada a declarar sobre la procedencia de los discos duros. Dijo la verdad, que había sido ella quien los había custodiado y que su acción nacía de la fatiga moral. Nathan, el técnico, realizó una exposición clínica de metadatos que desmontó el argumento de montaje de la defensa. Cuando el juez Price, con gesto serio, permitió que se incorporaran las listas de acuerdos extrajudiciales al expediente, la sala notó que la institución entera empezaba a temblar en sus bases. La combinación de la prueba audiovisual con los documentos administrativos y las cifras, $4.8 millones, 77 casos, 217 personas, construyó una narrativa difícil de desacreditar solo con tecnicismos. Hubo amenazas palpables. Mensajes anónimos llegaban a correos de Amanda y a los móviles de Daniel. Una furgoneta pasó varias veces frente a la casa de la abuela de Sarah. Maxwell Bennett insinuó, en privado, que una estrategia agresiva tendría consecuencias en otras investigaciones. Claire tomó medidas. Órdenes de protección, rutas cambiadas para testigos, traslado temporal de Amanda a un edificio seguro. No lo hizo por espectáculo, lo hizo por supervivencia. La protección de testigos pasó a ser parte del expediente tanto como la evidencia. La decisión administrativa preliminar llegó con sanciones. Harrison fue suspendido con cargos internos. Winters fue relevado temporalmente de sus funciones mientras se profundizaba la investigación. El Consejo Municipal recomendó auditar los acuerdos extrajudiciales y revisar la práctica de cierre informal de denuncias. Los resultados fueron concretos pero incompletos. Los cambios administrativos abrían puertas, pero no cerraban la posibilidad de impunidad estructural. Claire sabía que el verdadero retroceso sería no transformar las políticas que permitían acuerdos repetidos con la ciudad, a cambio del silencio. En su despacho, Claire leyó los nombres en la libreta de Amanda y se preguntó por cada uno de ellos. Sabía que detrás de la cifra de 217, había vidas que exigían no solo reparación, sino medidas preventivas. Entrenamiento en desescalada, cámaras corporales obligatorias, cláusulas contractuales que desincentivan conciliaciones rutinarias, un sistema transparente de auditoría externa. Convencer al ayuntamiento de firmar un consent decree con supervisión federal requeriría tiempo, presión pública sostenida y la construcción de una coalición política. No todas las voces estaban listas para acompañar ese camino.
Algunos concejales temían la reacción de electores conservadores, otros, que la reforma judicial tocara fibras de intereses. Claire encontró en Amanda y en Nathan compañeros de tenacidad. Daniel, tras el primer miedo, se convirtió en testigo activo. Su grabación marcaría el inicio de un proceso que aspiraba a ser más grande que él. Marcus y Elena articulaban sus historias en foros de comunidad. Sara, con su herida física y su voz afianzada, empezó a recibir apoyo de organizaciones de derechos civiles. La ciudad, por primera vez en años, miraba la posibilidad de reconfigurar el equilibrio entre la policía y la ciudadanía. Pero las resistencias no desaparecieron. Una demanda laboral interpuesta por representantes sindicales buscó detener el proceso administrativo. Un abogado, amigo de la comisaría, presentó órdenes de protección invocando presunta difamación. Y repasando los correos, Claire encontró indicios de un entramado de donaciones y favores que cruzaban la línea entre lo administrativo y lo político. El gran reto, comprendió, era doble: probar hechos concretos y transformar las prácticas que los generaban. La acumulación de pruebas y la presión pública empujaron a la Fiscalía a abrir una investigación penal. 6 meses después del incidente del juzgado, cargos criminales fueron presentados contra Derek Harrison por agresión y por un cargo relacionado con abuso de autoridad. El calendario mostró su crudeza. Un proceso penal no compensaba el dolor, pero sí procuraba un estándar público de rendición de cuentas. La acusación se basó en registros clínicos, en el vídeo original, en testigos presenciales y en los patrones administrativos que demostraban un historial de impunidad. Max Bennett intentó socavar la credibilidad de los testigos y propuso que la prueba había sido contaminada por la presión mediática. La Fiscalía sostuvo por su lado que las medidas de custodia de las pruebas habían sido adecuadas desde el primer momento. En la mañana del primer día del juicio penal, fuera de la sala, la plaza recibió otra vez a la gente. Era una protesta más serena, más organizada. Pancartas con nombres, fotos de las víctimas, folletos informativos sobre derechos. Dentro, el proceso avanzó con el peso metódico del sistema penal. Claire asistió como observadora institucional. No era parte del caso penal, pero su trabajo administrativo había sido el eslabón que permitió llegar hasta allí. Había días de testigos quebrados y días de contrainterrogatorios duros. Había momentos en que la corte parecía ajena a la pasión de la plaza y otros en los que la alegación cruzaba del estrado a la calle con efecto inmediato. El veredicto, cuando llegó, no fue una victoria absoluta ni una catástrofe total. Harrison fue hallado culpable de agresión y abuso de autoridad en la escala penal correspondiente. Recibió pena y la posibilidad de apelación. Administrativamente, la ciudad acordó revisar los mecanismos de conciliación y firmar un acuerdo de supervisión con una entidad externa, que incluiría auditorías periódicas y un plan de entrenamiento. El juez encargado del proceso, No Price, que había subido de destino, dictó además recomendaciones formales. Para el eco político, obligó a concejales y al alcalde a promover cambios legislativos menores en la regulación de acuerdos con la ciudad. Hubo sanciones, hubo resignaciones y hubo, por primera vez en años, un gesto que convirtió la indignación en política pública. Pero el trabajo no terminó con el veredicto. 3 meses después, Claire comprobó que de las 77 quejas contabilizadas, muchas aún carecían de medidas sostenidas. El consentimiento judicial exigía un plan de 6 meses a 1 año con indicadores concretos: reducción en incidentes reportados, aumento en la confianza comunitaria medida por encuestas, supervisión externa real. A los 6 meses, algunos indicadores mostraron mejoría: menor número de quejas cerradas por acuerdo, incremento en las investigaciones sustanciadas y una caída relativa en incidentes documentados. A los 12 meses, las cifras eran más tangibles. La ciudad había reducido en un 22% los incidentes administrativos comparados con el año anterior y se había habilitado una línea externa de denuncias con garantía de anonimato. Eran avances, no eran seguridad eterna. Las historias humanas siguieron resonando. Sara recibió atención reconstructiva y un acuerdo económico que no borraba la violencia, pero le permitió rehacer su vida con menos carga económica. Marcus y Elena encontraron que contar su historia abría heridas, pero también forjaba redes de apoyo. Amanda reingresó a la administración pública en un puesto distinto, con protección y reconocimiento. Nathan encontró un empleo en una organización de transparencia. Daniel se mudó temporalmente por razones de seguridad y con el tiempo trabajó en iniciativas ciudadanas de formación sobre derecho a grabar y custodia de pruebas.
Claire, por su parte, comprendió que su función había cambiado. Ya no bastaba con investigar incidentes, debía construir estructuras que impidieran su repetición. En una de las últimas reuniones, con el sol entrando por la ventana y las pilas de expedientes descendiendo en orden, Claire mostró a la mesa un informe preliminar. La implementación del Consent Decree exigía más presupuesto, formación y voluntad política, pero había una reducción palpable en la recurrencia de casos. La placa, dijo alguien en la mesa, no tenía por qué ser un cheque en blanco, podía ser símbolo de responsabilidad. Claire miró la luz del atardecer sobre el edificio del juzgado y recordó la sangre en la blusa de Sarah, la voz medida del juez Price anunciando su nuevo destino, la improvisación y la decisión que habían permitido que todo aquello apareciera. La ciudad no había sido salvada, la cultura de impunidad requería vigilancia ciudadana continua y liderazgo comprometido. Pero un camino había empezado. La combinación de evidencia, presión pública y voluntad institucional había roto la inercia. Para Claire, el reto continuaba, transformar medidas puntuales en prácticas sostenibles. Sabía también que cualquier retroceso podía ser rápido si la atención se dispersaba o si los intereses que habían protegido impunidad volvían a tejer sus redes. Esa noche, mientras cerraba su despacho, revisó de nuevo la libreta de Amanda. En la última página había anotado 10 nombres nuevos, eran casos pendientes. Claire respiró hondo. Había luz en el pasillo y el personal de limpieza apagaba las lámparas. Afuera, en la plaza, algunas personas aún comentaban el veredicto como si fuera un capítulo concluido. Ella sabía que no lo estaba, pero también sabía que por primera vez alguien en el centro del sistema había decidido que la evidencia importaba más que el silencio. La historia de Sarah, de Elena y de Marcus quedó inscrita en expedientes, en recortes de prensa y en una base de datos pública que la ciudad acordó publicar parcialmente. Las cifras, $4.8 millones en indemnizaciones, 77 casos, 217 personas en la base oculta, dejaron de ser meros números para convertirse en testimonios que pedían reparación. La lección, para Claire y para quienes la habían acompañado, fue dolorosa y clara. La justicia restaura en la medida en que es perseguida. Mientras la ciudad ajustaba su legislación y los entrenamientos de desescalada se hacían obligatorios, Claire se encontró recibiendo una carta formal, una invitación a participar en la Comisión de Revisión Estatal sobre Prácticas Policiales. Era una oportunidad para exportar lo aprendido y para, quizás, reforzar mecanismos que evitaran repetición en otras jurisdicciones. Se lo contó a Amanda y Nathan en una reunión discreta, y juntos trazaron un plan. Presentar los datos, proponer indicadores medibles, insistir en la transparencia de los acuerdos extrajudiciales. La sensación no era de triunfo total, sino de responsabilidad renovada. En el epílogo de esa temporada, la plaza frente al Palacio de Justicia seguía siendo un lugar de memoria. La gente se reunía en aniversarios para recordar que las reformas no se sostienen sin vigilancia. Claire, al pasar por allí, pensó en la fragilidad de las conquistas. Sabía que vigilancias nuevas surgirían, nuevas denuncias, nuevas resistencias, nuevas oportunidades para que la verdad saliera a la luz. Pero también sabía que, gracias a la confluencia de pruebas y de voces, la ciudad había adquirido herramientas con las que antes no contaba. Y así, en el registro final de su oficina, entre carpetas y sellos, quedaron consignados los cambios. Una mayor transparencia en las conciliaciones, la creación de una oficina de supervisión externa, un programa de apoyo a víctimas y testigos, y la obligación de publicar resúmenes anuales con cifras verificables. No era el fin, era el comienzo de una responsabilidad pública que había costado sangre y coraje, pero que, por primera vez, parecía anclar un cambio posible. La carta de la comisión estaba fechada para un martes de otoño, cuando el aire llevaba ese olor a hojas humedecidas y el sol se filtraba oblicuo entre las fachadas de la ciudad. Claire llegó al edificio estatal antes del mediodía, con el sobre de la invitación doblado en el bolsillo y la libreta de Amanda, cuyas hojas ya parecían una cartografía de heridas, atada con una goma elástica. Nathan y Amanda la habían acompañado hasta la puerta giratoria, se quedaron en el coche, ofreciendo una imagen de tranquilidad que ella no sentía.
El salón de audiencias olía a madera pulida y a café viejo. Había una mesa larga, micrófonos, cámaras de un noticiero regional y una hilera de asientos para público. En la cabecera, 3 comisionados con trajes neutros intercambiaban papeles con manos que pretendían serenidad. Detrás, un grupo de representantes municipales y de la policía, algunos con la mandíbula apretada, otros con sonrisas calculadas. También estaban Rosa y otros sobrevivientes, quienes viajaban desde la ciudad para escuchar. Claire tomó asiento con la carpeta que había preparado durante semanas, gráficos, estadísticas, testimonios transcritos y las recomendaciones que Amanda, Nathan y ella habían redactado. Lo que llevaba en las solapas no era solo evidencia, era la memoria de noches en vela, llamadas inesperadas de madres que buscaban respuestas y la acumulación de pequeñas certezas. Una ficha mal archivada que había revelado patrones, una conversación con un oficial que admitió en privado prácticas inadecuadas. Cuando le pidieron la primera declaración, Claire respiró y habló con la voz que usaba en la sala de su despacho, esa mezcla de profesorado y cansancio con que se dice la verdad por obligación. No vengo con venganza, dijo, vengo con datos y con personas. La responsabilidad institucional no es una abstracción, son vidas que dejaron de ser invisibles. Sus palabras, medidas, dejaron un silencio que fue solo interrumpido por el zumbido de una cámara. Los comisionados empezaron con preguntas técnicas, métricas, plazos, indicadores de cumplimiento. Luego vinieron las embestidas más duras, interrogatorios sobre parcialidad, sobre la representatividad de la muestra, sobre si los cambios eran efecto de una coyuntura mediática. Un asesor legal de la policía insinuó que algunas cifras estaban infladas por un sesgo de selección. Claire presentó la base de datos pública que la ciudad había acordado liberar. Mostró cómo los patrones se repetían en ciertas comisarías en determinados turnos. Fue rigurosa, mostró los métodos de verificación, explicó las discrepancias y anticipó las objeciones. En la sala, Amanda observaba con los dedos entrelazados. Nathan le escribió en una servilleta una frase corta: «No pierdas el pulso». Ella la guardó como si fuese una ampolleta de ánimo. Fuera del salón, en la plaza del edificio estatal, un colectivo de policías retirados organizó una muestra de apoyo a la presunción de inocencia, con pancartas que hablaban de honor y riesgos. En la acera de enfrente, activistas por la justicia conversaban con familiares de víctimas. Algunos lloraban en voz baja. La ciudad se miraba a sí misma con los ojos cansados de quien aprende que la verdad no libera sin fricción. Las audiencias duraron días. Hubo testigos que hablaron sin estridencias y otros que no pudieron terminar las frases. Hubo recomendaciones escritas con formalidad y contraofertas llenas de eufemismos. Claire se encontró defendiendo no solo datos, sino la dignidad de nombres que el funcionario de turno prefería reducir a incidentes aislados. Rosa, que había asumido un liderazgo lento pero firme en la comunidad de sobrevivientes, tomó la palabra en un momento y narró, con una claridad templada, lo que para ella significó que alguien decidiera contar todo lo que sabía. Antes éramos ruinas que nadie quería mirar. Ahora, cada declaración es un ladrillo para sostenernos. En la noche, después de cada sesión, Claire volvía a un hotel económico cerca de la estación. Se duchaba y repasaba las transcripciones, releyendo respuestas, buscando agujeros en la narrativa de la defensa. Nathan la llamaba por las noches para repasar datos emergentes y Amanda le dejaba mensajes en la libreta. Verificar fiscalía del caso 45. Rosa pide apoyo psicológico para testificar. El trabajo se parecía a coser una prenda con costuras invisibles. Cualquier puntada mal hecha desencajaba la pieza. Cuando parecía que la comisión avanzaba, emergió una noticia que amenazó con fracturar lo construido. Un archivo interno de la policía, parcialmente filtrado, mostraba que un grupo de oficiales había compartido mensajes en los que se minimizaban quejas y se sugerían estrategias para desacreditar a testigos. El periódico local publicó extractos, la foto encabezó portadas y por un instante la indignación pública reavivó la pregunta sobre la cultura institucional. La policía habló de conversaciones privadas fuera de contexto. Algunos políticos pidieron mesura. Hubo defensas encendidas de aquellos que valoraban la presunción de inocencia y otros que exigían transparencia absoluta.
El hallazgo provocó dos cosas: presiones para acelerar reformas y el intento de quienes resistían un control externo por enterrar pruebas. Claire sintió la misma sensación que había conocido al caminar por el pasillo del juzgado años atrás, la idea de que la verdad asoma y a la vez hay manos que intentan empujarla de vuelta. Convocó a Amanda y Nathan, trazaron un plan para solicitar acceso formal a los registros y para presentar una petición de medidas cautelares que impidiera la destrucción de comunicaciones internas. Mientras tanto, la Oficina de Supervisión Externa en la ciudad empezó a tomar forma. Había contratado a 3 personas, una abogada de derechos humanos, un analista de datos y una trabajadora social que había coordinado programas de apoyo a víctimas. Sus oficinas eran modestas y el mobiliario prestado. Sin embargo, el acto simbólico de colocar en la pared la placa que anunciaba la nueva entidad tuvo un efecto mayor al esperado. Para muchos, fue la primera señal tangible de que el sistema aceptaba ser observado. Los entrenamientos de desescalada se hicieron obligatorios, pero la implementación mostró grietas. Algunos mandos los consideraban una molestia burocrática, otros los aprovecharon para legitimar prácticas nuevas. Amanda, encargada de la supervisión de cumplimiento, visitaba comisarías y observaba cómo las mismas palabras de la capacitación se transformaban al contacto con la calle. «No basta con repetir frases en un salón», le dijo una vez un sargento con ojos cansados. «Es difícil cuando el barrio nos tira piedras y alguien corre». Amanda respondió con suavidad: «Lo sé, por eso hay que ensayar diferentes respuestas hasta que funcionen incluso en la tensión». Los primeros meses trajeron medidas inspiradoras y también decepciones previsibles. Hubo una reducción en denuncias por uso excesivo de fuerza en determinadas zonas, según las estadísticas, pero emergieron nuevas formas de hostigamiento que no eran fáciles de medir. Detenciones breves que no quedaban registradas, denuncias de vigilancia indebida, llamadas anónimas a activistas. La ciudad aprendía que toda reforma era en sí misma terreno de batalla. En la calle, la plaza frente al Palacio de Justicia siguió siendo un termómetro. En un aniversario de la gran demanda pública, cientos se reunieron para recordar. Hubo discursos, poemas y silencio compartido. Sarah, quien había sobrevivido pero cargaba consigo marcas físicas y un retraimiento enorme, asistió con pasos que a veces parecían tibios. La luz tocó su rostro y para Claire, que la vio de lejos, la escena fue agridulce, prueba de la resistencia, evidencia de un daño que no se cerraba con veredictos ni con reformas. Durante una de las reuniones de la Oficina de Supervisión, un correo electrónico anónimo llegó a la bandeja del analista de datos. Contenía un enlace a un documento público que señalaba disparidades presupuestarias, contratos sospechosos y una relación poco clara entre ciertos proveedores de equipamiento y figuras políticas locales. Claire lo leyó y sintió cómo, en su pecho, un viejo temblor se encendía. Cada avance institucional atraía nuevas capas de complejidad. Decidieron manejarlo con cautela. El analista verificó su autenticidad. Amanda contactó a un periodista de confianza y Nathan evaluó la viabilidad legal de una investigación. No tardó en aparecer la presión por parte de algunos miembros del Consejo Municipal para recortar el financiamiento de la oficina, argumentando austeridad y prioridades más urgentes. Una concejala que durante la crisis se había mostrado distante, ahora hablaba de duplicidad de funciones y de la necesidad de mantener equilibrio fiscal. Claire, en una sesión acalorada, defendió la continuidad. La inversión en prevención es menos costosa que la reparación perpetua. ¿Qué costo acepta la ciudad como inevitable? Sus palabras encontraron oídos atentos, pero también resistencias sutiles. Un voto se decidió por la diferencia de una abstención. Las noches se volvieron más largas. Llegaban llamadas de familiares que exigían respuestas sobre casos abiertos, funcionarios que pedían que ciertas cifras se recalcularan, activistas que presionaban para una mayor rapidez. En medio de esa presión, Claire halló momentos inesperados de solidaridad. Un fiscal joven que había seguido el caso de Marcus se acercó con cautela y ofreció apoyo en la revisión de protocolos de custodia de pruebas. «No es todo de la misma pasta», le dijo en el pasillo. «Hay gente que quiere cambiar y hay gente que quiere proteger lo que siempre protegimos». Esa fricción entre el deseo de cambio y la fuerza del status quo era tal vez la esencia del trabajo que habían emprendido. Claire entendía que las posturas no eran binarias. Había oficiales que habían cometido errores por negligencia, otros por falta de formación y unos pocos por cálculo. Tratar con la mezcla requería precisión y, sobre todo, institucionalidad robusta. Un día, mientras revisaba un expediente que Amanda le había marcado como prioritario,
encontró una nota manuscrita pegada en la carpeta, una sola línea, sin firma, que decía: «No olvides quiénes pagaron por mantenerlo así». La tinta había corrido como si hubiera sido escrita con prisa sobre un papel húmedo. Claire percibió el mensaje como una sombra. No era una amenaza directa, pero tenía la intención de recordar a alguien que el orden antiguo tenía defensores dispuestos a presionar. Ella no respondió con gesto dramático, guardó la nota en un cajón, le contó a Nathan lo mínimo que debía contar y pidió que reforzaran las medidas de seguridad digital de la oficina. No quería que la intimidación desorganizara su criterio. Sin embargo, la nota produjo un efecto claro. Los encuentros empezaron a suceder en lugares públicos, con inmediatez documentada, y la comunicación interna se volvió aún más profesional. Si alguien intentaba amedrentar, respondió un equipo más concentrado. A pesar de las tensiones, hubo logros que eran imposibles de ignorar. La Fiscalía aceptó revisar protocolos de concatenación de cadenas de custodia. El juzgado acordó políticas Para proteger identidades de testigos, la municipalidad aprobó una partida extraordinaria para programas de atención psicológica a víctimas. En un barrio, la reincidencia de conflictos entre jóvenes y policías disminuyó tras la implementación de patrullajes focalizados y la presencia de mediadores comunitarios. Esos resultados, pequeños y concretos, eran el pegamento que mantenía el esfuerzo unido. El trabajo, no obstante, mostraba su lado oscuro. Algunas familias, tras obtener indemnizaciones, se sintieron abandonadas al salir de la red de acompañamiento. La ciudad no siempre cumplía con plazos prometidos. Claire y su equipo empezaron a diseñar un plan para que la asistencia a víctimas no dependiera de buena voluntad ocasional, sino de un sistema estable. Propusieron convenios con ONG locales, líneas de seguimiento y un protocolo de reintegración laboral para quienes lo necesitaran. Una tarde, ya entrada la estación fría, llegó una invitación inesperada. El juez Price, cuyo nombramiento había sido recibido con suspicacia y luego con respeto, pidió hablar con Claire. Se vieron en su despacho, un espacio sobrio con ventanas que daban a un patio interior. Price la recibió con la cortesía de quien reconoce deuda y responsabilidad. «Ha hecho usted más de lo que esperaba», dijo el juez sin formalidades excesivas. «No puedo cambiar todo desde la banca, pero puedo retener procesos que permitan estudiar mejor las pruebas. Creo que la justicia se fortalece si alguien no teme documentar. Quería agradecerle». Claire, que llevaba tiempo sin oír gratitud franca en ese terreno, dejó que la frase quedara en el aire un momento. «No es agradecimiento lo que busco», respondió. «Es que esto funcione. Para eso, necesitamos que instituciones que actúan con independencia se sientan protegidas». El juez asintió. Hablaron de medidas prácticas, cómo garantizar audiencias seguras, qué protocolos adoptar para testigos vulnerables y la necesidad de transparencia sin poner en riesgo a quienes se exponían. Sevilla Auroral de su ciudad natal era para Price un recuerdo lejano. Aquí, la justicia era una tarea de paciencia y ritualidad. Al salir del despacho, Claire sintió una mezcla de alivio y cansancio. La conversación con Price le recordó que había aliados inesperados, funcionarios que, sin ser conspicuos, ejercían pequeñas resistencias desde dentro. Esa certeza le dio empuje para enfrentar la siguiente fase, la presentación pública de un protocolo de actuación integral ante la violencia institucional. La fecha elegida coincidió con la conmemoración de un año desde la primera denuncia que había impulsado todo. Hubo un acto formal, con representantes de distintas esferas. Se leyó el protocolo en voz alta y en la plaza del Palacio de Justicia, un grupo de familiares y activistas escuchó con atención. Cuando Claire terminó de hablar, la gente no rompió en aplauso estruendoso. Hubo, en cambio, un clamor contenido, como si alguien hubiera encendido una vela y la plaza, la ciudad, respirara un poco más tranquila. Al caer la tarde, y cuando la mayoría se dispersó, Claire se quedó mirando la placa nueva de la oficina de supervisión. En el reflejo metálico se veía la silueta de alguien que había cambiado rotundamente. Ya no era una investigadora que acarreaba expedientes, era una pieza en una maquinaria imperfecta empeñada en hacer rendir cuentas. Sabía que los enemigos no eran siempre visibles. A veces eran políticas que volvían a la comodidad de lo conocido. A veces eran el desgaste y la fatiga pública. Recibió una llamada al móvil. Era Rosa. Tenía la voz más firme de lo habitual.
Hay una iniciativa ciudadana que quiere organizar una campaña de seguimiento de los acuerdos, dijo Rosa. ¿Contamos con ustedes para compartir datos y entrenamiento? Clare sonrió por primera vez en horas. Contad con nosotros, respondió. Y Rosa, si necesitamos testigos para explicar cómo hacerlo, me llamas. Cerró el coche con la llave en la mano, miró la plaza iluminada por faroles y pensó en la larga carrera que quedaba. Había más expedientes con nombres en la última página de Amanda. Había archivos a investigar, resentimientos por sanar y una ciudad que empezaba a aprender que la vigilancia no era un gesto aislado, sino una labor cotidiana. En la oficina, cuando revisó nuevamente la libreta, encontró al final una anotación que Amanda había añadido durante la última madrugada de trabajo. No ceder ante el desgaste. El cambio es lento, pero acumulativo. Clare dejó la libreta en su mesa, apagó la luz y por un instante escuchó, desde la calle, una sirena a lo lejos, no la de una tragedia, sino la que recordaba que la ciudad seguía viva, y que su obligación era no permitir que la memoria se durmiera. Al día siguiente, antes de partir hacia otra ciudad para una mesa redonda sobre rendición de cuentas, recibió un paquete sin remitente. Al abrirlo, halló dentro un dossier con carpetas rotuladas con nombres que le resultaban conocidos, y una fotografía de baja resolución de una reunión en un club social donde aparecían, en primer plano, un empresario local y un oficial retirado. No había amenazas explícitas, solo documentos y una sugerencia implícita. Los hilos eran más largos y estaban enredados con intereses económicos. Clare se quedó un largo rato con el dossier encima de la mesa. Había pasado de ser quien respondía a incidentes a ser quien debía entender redes. Lo que el sobre le ofrecía no era la forma de actuar inmediatamente, era la certeza de que el problema no se limitaba a uniformes ni a protocolos. Había dinero, contratos, silencios con precio. Y ahí, tal vez, radicaba la verdadera prueba de que las reformas debían tocar lo que dolía. Empacó apenas lo necesario y se encaminó al aeropuerto. Mientras el taxi la llevaba entre luces y edificios, pensó en la plaza donde la gente se reunía a los aniversarios, en la placa que colgaba en la pared del nuevo organismo y en la libreta de Amanda con sus nombres que aún pedían justicia. Sabía que su papel ya no era el mismo. Ahora debía tejer alianzas fuera de su jurisdicción, exponer patrones que trascendían la ciudad y sostener una presión que cediera a la inercia. Al aterrizar, le esperaba una agenda apretada. Paneles, entrevistas, mesas técnicas. Pero, en la penumbra del lobby del hotel, antes de entregarse al ritual del trabajo itinerante, revisó una vez más el dossier del sobre. En una de las hojas encontró una nota escrita a mano, corta, casi imperceptible. Si quiere cambiar algo, empiece por cuidar a quien habla. No supo si el autor era un aliado que sabía de su desgaste o alguien que buscaba manipularla. Lo que sí supo con claridad fue otra cosa, que el cambio que habían iniciado dependía, en gran medida, de la capacidad de sostener la atención y de escuchar sin ceder a la fatiga. Allí, con la maleta a sus pies y la ciudad del otro lado del país en su mente, Claire entendió que lo que venía no eran batallas heroicas y finales netos, sino una sucesión de días en los que la constancia definiría si aquello que habían ganado perduraba. Cerró los ojos un instante y al abrirlos de nuevo, tomó la libreta de Amanda en su bolso y la dejó junto a los documentos. La ciudad seguiría enviando nombres. Ella seguiría abriéndolos uno por uno. Se puso de pie y bajó al salón, lista para hablar ante quienes aún no entendían que la justicia es, sobre todo, una labor paciente y colectiva.